Saludos y bendiciones para todos. El tema de hoy lleva por nombre No con ejército ni con fuerza. Vamos a ver qué nos enseña esta pequeña reflexión. Cierto día, un señor estuvo trabajando en un proyecto en una finca de palma africana. El señor vio que utilizaban búfalos para extraer el fruto. Dialogando con un ingeniero le preguntó cuáles eran las ventajas de usar estos animales para la extracción del fruto. Y él contestó, el costo de usarlos en vez de usar maquinaria es una ventaja, además que poseen fuerza para jalar grandes cantidades de fruta. No perjudican el suelo como lo haría un tractor, pero lo que más le impresionó al señor fue cuando le dijo, y tienen doble 4x4. ¿Sabe cuál es la doble del búfalo?, preguntó. Cuando hay mucho lodo y una cuesta muy empinada y muy difícil de subir con la carga, el búfalo dobla sus patas delanteras y sube la cuesta con sus rodillas. El búfalo es símbolo de fuerza. El Salmo 92:10 dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Vemos que hay situaciones en la vida que nos, en vez de avanzar espiritualmente en nuestra vida como hijos de Dios, va menguando nuestra fe, nuestra fuerza. Va menguando esa fuerza espiritual que Dios nos ha dado por medio de su Espíritu Santo. Pero en este tiempo el Señor quiere llenarnos de esa unción, de ese aceite fresco que es el poder de su Espíritu Santo. Muchas circunstancias en la vida a veces nos lleva a que leamos menos la Biblia, a que oremos menos, a que compartamos menos la palabra de Dios, y eso evita nuestro crecimiento espiritual. Que nada ni nadie, mis queridos hermanos, que nada ni nadie nos impida a nosotros salir adelante en todo lo que Dios nos ha concedido. Que no perdamos esa fe que tenemos o que tuvimos en un tiempo, pero por causa del pecado, por causa de que le hemos permitido al enemigo que controle a veces nuestra vida, controle todo aquello que nos impide seguir adelante en las cosas de Dios. No lo permitamos, hermanos, porque hay situaciones como que nosotros podemos experimentar en nuestra propia vida, que nos alejan de Dios. Pero en este tiempo, Dios quiere que invoquemos el nombre de Dios. Él quiere que lo busquemos de corazón, que nosotros podamos mirar nuestra vida y que podamos nosotros analizarnos a nosotros mismos y decirle, Señor, yo sé que si yo no soy limpia de todo aquello malo que hay en mi vida, ese egoísmo, esa hipocresía, todo ese pecado que yo he permitido en mi vida, Señor, si yo no me limpio de eso, por medio de la oración, por medio de la humillación ante Dios, sé que no vas a derramar tu Espíritu Santo sobre mi vida, sé que no me darás la promesa de su Espíritu Santo. Entonces nosotros lo que necesitamos para estar fuertes, necesitamos el Espíritu Santo de Dios. Todos sabemos estas cosas, pero es necesario que las sigamos compartiendo, que sigamos nosotros amonestándonos unos con otros. La palabra de Dios nos enseña que la amonestación es advertencia. Entonces nosotros tenemos que ser advertidos, somos advertidos, pero también nosotros tenemos que advertir a otros acerca de lo que nosotros necesitamos para este tiempo, de reconocer cómo está nuestra vida delante de Dios. Hay un texto que dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas.
Entonces hay promesas que Dios tiene para nosotros, que a pesar de que nuestra vida espiritual ha ido menguando por causa del pecado, por causa de cualquier situación que nosotros hemos enfrentado, Él promete que nos dará fuerzas. Él promete el poder de su Espíritu Santo, pero tenemos que reconocer que nosotros hemos fallado. Tenemos que reconocer que le hemos permitido al enemigo que tome el control de nuestras vidas, en muchos momentos de nuestra vida. Yo sé que todos hemos estado luchando para poder estar bien delante de Dios, para poder estar firmes, para no perder la salvación que Dios nos ha dado. Hay muchos ejemplos en la palabra de Dios, como el ejemplo de Job, como él, a pesar de todas las circunstancias, las situaciones que él pasó en su vida, él no negó a Dios. Él siguió adelante confiando en Dios y el Señor le dio lo doble de lo que él había perdido. Él fue valiente, él fue un hombre de fe, un hombre que amaba a Dios por sobre todas las cosas. También vemos el ejemplo de Moisés. Vemos que Moisés, a pesar de que él era llamado el hijo de la hija del faraón, él se negó a sí mismo con tal de hacer la voluntad de Dios, de sacar a su pueblo de Egipto, al pueblo de Israel, de la esclavitud, de las manos del faraón. Vemos que él fue un hombre valiente y esforzado. Vemos también a José. Él también es un gran ejemplo para nosotros de saber cómo José luchó en contra de todas las cosas que el enemigo le ofrecía. Él fue un hombre valiente, un hombre que prefirió honrar a Dios porque sabía que se le esperaba una patria celestial. Sabía que él, negándose a sí mismo, él podía llegar a recibir esa promesa que Dios tenía para él, que era la vida eterna. Entonces, no es cualquier cosa por lo que nosotros estamos luchando en esta vida. Estamos luchando por una vida eterna. Es un regalo inmerecido que nosotros hemos obtenido. Pero para poderlo alcanzar, necesitamos esforzarnos, ser valientes, tener esa fuerza que estos hombres de Dios obtuvieron. Estos hombres fueron hombres de fe, pero nosotros también podemos obtener esa misma fe que ellos tuvieron. No estamos en las mismas circunstancias que ellos, pero tenemos situaciones diferentes que enfrentar, pero las iremos a enfrentar realmente con esa fe que Dios espera de nosotros. Dios quiere que nosotros busquemos de Dios más en este tiempo que cuando lo hicimos al principio. Al principio nosotros estábamos llenos de amor, llenos del Espíritu Santo de Dios, compartíamos la palabra, pero aún así Dios quiere que en este tiempo, con ese conocimiento en el cual hemos crecido y madurado, Dios quiere que nosotros le pidamos a Dios esa fuerza que proviene de Él, para así nosotros ser vencedores y así nosotros poder ser de bendición para los demás. Dios quiere que lo amemos a Él primeramente y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ese es un mensaje de advertencia de parte de Dios, de que reconozcamos que nosotros hemos descuidado lo que Dios nos ha dejado para poder nosotros estar firmes en estos tiempos, que es la oración, que es la lectura de su palabra y que es el compartir el mensaje con los demás. Eso es lo que nos ayuda a nosotros como hijos de Dios, estar firmes y estar fuertes con el poder del Espíritu Santo de Dios. Nada ni nadie nos va a hacer que nos devolvamos para atrás o que caigamos de nuestra fe, de nuestra firmeza. Si nosotros continuamos con esta obediencia que Dios nos ha advertido desde hace mucho tiempo, vemos que los tiempos son malos y tenemos que poner oído a las advertencias de Dios.
como dice Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Entonces son promesas que Dios tiene, que ha tenido siempre y continúa teniéndolas para nosotros. Hay otro texto que dice: Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Las promesas de Dios son firmes, hermanos. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él no es como nosotros, que no cumplimos lo que prometemos. Él sí cumple lo que promete. Y nosotros tenemos que estar seguros de lo que Él nos ha prometido y nos sigue prometiendo. Amén. El libro de profecía en Profetas y Reyes, capítulo 104, dice así: Dios llama a hombres como Elías, Natán y Juan el Bautista, hombres que darán su mensaje con fidelidad, sean cuales fueran las consecuencias, hombres que dirán la verdad con valor, aun cuando ello exija el sacrificio de todo lo que tiene. Como dice, sean cuales sean las consecuencias. Nosotros tenemos que ser hombres y mujeres valientes y fuertes para poder llevarnos el mensaje con fidelidad. Entonces, eso es lo que Dios pide de cada uno de nosotros. Así que cuando estemos en dificultades, con la fuerza del búfalo podremos salir adelante. Y si vemos muy difícil el problema, usemos la doble del búfalo. Doblemos nuestras rodillas. Esa es la doble de nosotros, nuestras rodillas. Oremos y subamos la montaña con las fuerzas y el poder del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Gloria a Dios, mis hermanos, porque tenemos nosotros en nuestras manos todo aquello que Dios nos ha prometido. Depende de nosotros si lo creemos y lo tomamos para nosotros mismos, esas promesas. Dios las cumplirá si de corazón nosotros las creemos y luchamos, seguimos adelante a obtener esas fuerzas como las del búfalo. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. La palabra de Dios dice en Zacarías 4:6: No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dijo el Señor de los ejércitos. Amén. No es con ejército ni con fuerza, sino con el poder del Espíritu Santo de Dios. Sigamos adelante, mis hermanos. Dios me los bendiga. Ánimo, Cristo viene pronto. Preparémonos. Bendecido 2021 para cada uno de ustedes.